Oye, primero que todo, ya que estamos grabando, eh, partimos con esta idea de esta corporación, que era un grupo de mixto de hombres y mujeres, hombres que estaban interesados básicamente en conocer el tema de equidad de género. En particular, por ejemplo, yo soy papá de dos niñas y me empecé a preocupar un poco por el tema, así que desde ahí viene mi empatía, y así encontramos también otros hombres que por distintas razones empezaron a ver el tema de equidad de género y a entender los conceptos asociados al feminismo, y creo que han ido creciendo un poco los interesados en esta línea. Por otro lado, también empezamos a tocar puertas con la masonería femenina, empezamos a tocar puertas con algunas mujeres que tenían una tendencia, porque hay varias tendencias de feminismo, ahí se hablan de mucho feminismo, y empezamos a hablar de las tendencias que tiene más la Maca, que en realidad empezamos a construir esta equidad, pero en conjunto, ¿vale? Una de las actividades, tenemos varias actividades que vamos a decir. Una de las actividades que lidera la Maca, justamente, y a ella se le ocurrió, es la autora intelectual, porque ha participado como buena nerd de muchos clubes de lectura a lo largo de su vida. Insisten en construir la fama, por favor, no contribuyas más. Nadie Así me va a que pescar si ella sigue. propuso que fuéramos recorriendo todos los libros y que los fuéramos madurando como grupo en conjunto, con un grupo mixto y con distintas visiones también. Así que dale, Maca. ¿Ya? Hoy día nosotros creamos, no sé, hoy día creamos una corporación que se llama Cambiemos con K, la pusimos al revés. Y tiene su sentido porque tiene que ver con kilo, cambiemos mucho, pero en realidad la razón real es que estaba ocupado con C. Así que, pero le hemos dado un significado más profundo. Y es una corporación chilena de mujeres y hombres cuyo objetivo es ser agente de cambio en la sociedad a través de educación y reflexión, pero con pensamiento, el pensamiento crítico es clave en nuestra visión. No somos un grupo fanático, un grupo que quiere básicamente tener pensamiento crítico acerca de las visiones que están en el ambiente y justamente evaluar temas de equidad de género, nuevos roles de hombre y mujer en esta sociedad actual, pero básicamente nuestro objetivo fundamental, más allá de la equidad de género, es justamente minimizar los tratos abusivos, denostativos, dominación en todas sus formas, que básicamente las culturas que se llaman patriarcales, machismo, son cosas que en realidad son tratos abusivos y de dominación, que justamente es donde nosotros queremos apuntar a disminuir. ¿Vale? Nosotros iniciamos como 6 personas, son muy paridad, y empezamos a justamente ver distintas habilidades que pudieran lograr estos objetivos iniciales que nosotros hicimos como nuestro objetivo estratégico. Y así que, bueno, somos ellos. Aquí estamos 2 hoy día representados, estamos 3 aquí presentes, pero los otros no pudieron asistir todavía. Y adelante. Y ahí tú vas, Maca, ¿o no? Bueno, en particular dentro de las actividades que tenemos, tenemos actividades del club de lectura, tenemos charlas de expertos, tenemos súper buenos contactos, vamos a estar durante el año teniendo a la directora de Mujeres, a un representante, a un autor español de libros uno de los libros que vamos a leer, también va a venir a dar una charla. Tenemos un plan de medios y redes sociales. Tenemos una campaña que también queremos lanzar que se llama No Reenvíes, y tenemos concursos que todavía están planificados para el segundo semestre, que están ligados básicamente a colegios y a universidades, justamente con pro de conectar el arte con los sentimientos asociados a equidad de género, nuevos roles, etc. ¿Vale? Entonces, ahora Maca, dale tú
Carlita, ¿quería hacer una pregunta? ¿Sí? No, estaba celebrando el plan de trabajo que tienen para el año. Ah, y eso Maravilloso. lo hizo Jaime, ¿eh? Él es el estratega. Muy bueno, muy completo. Sí, ¿qué hace? Es que la Carlita también, ella es como académica de MBA. ¿Todavía está en la Católica en eso? ¿O no, ya no? No, ya no. Ah, ya. Después les cuento. Ya. Es que ella hace... Oye, Carla, yo hice el MBA en la Católica. Ah, ya, pero seguramente después que yo. ¿Ya? Yo pensé que hacía clases, no sé. Ah, no. No, ella lo organiza, sí. Sí. Ya. Dale. Ya, bueno, ¿en qué consiste un club de lectura de esta corporación? Es que revisar, ¿cierto?, los textos principales de feminismo. Estos son como los básicos, los ultra reconocidos. Después podemos ir abarcando corrientes. Y la dinámica consiste en que un máximo entre 20 y 30 minutos de exposición del texto en cuestión y después intervenciones. Como somos poquitos, podemos intervenir hoy día libremente, pero si hubieran más, hay como un límite de tiempo por cada intervención. Por suerte ahora somos poquitos, así que podemos intervenir libremente y la idea es que el club de lectura no dure más de entre 1 hora 15, al máximo 1 hora y media, porque no se alargue. ¿Ya? Sí. Entonces, la idea es hacer pensamiento crítico y empezar a discutir diferentes argumentos sobre los puntos que vamos a exponerlos, vamos a presentar los expositores. Entonces, hoy día comenzamos con el segundo sexo 1. La próxima sesión en abril es el segundo sexo 2. Después el clásico de Judith Butler, que es el género en disputa, ¿cierto? Que es el que cuestiona la identidad de género como más que biológico, una identidad cultural. El feminismo para todos, que de Bell Hooks, que es un clásico también, donde cuestiona y Bell Hooks empieza a cuestionar que el feminismo sea solo para mujeres, sino que tiene que incorporar a los hombres porque es para todos. Y este último de Rick, no sé cómo se pronuncia, Jaime. Richter Bacete. Sí, Richter Bacete, que es los nuevos buenos Buenos hombres. Sí, que es es bien reciente, ¿no? ¿De cuándo? ¿Del 2017? Sí, por ahí. Es bien reciente, digamos, reciente en comparación, por ejemplo, con este, que es de 1949. Sí. ¿Ya? Con Richter nos contactamos para que justamente él va a venir a exponer él se ofreció a venir a exponer y a lanzar sus libros con nosotros en Latinoamérica. Así que lo vamos a tener, así que ahí Carla, tenemos que promocionar, es cuando venga, porque nosotros nos vendimos como que éramos la tremenda corporación. Vamos a traer gente, ya, fabuloso. Vamos a traer mucha gente. Nos juntamos con la Maca y Richter y le dijimos, oye, somos los que la llevamos acá. Y nos compró, así que... Sí, y Jaime está negociando con Planeta, yo estoy tratando de contactarme con unos editores con los que trabajo porque estoy escribiendo un libro, estamos ahí. Jaime el que se mueve, pero sí, esa es la idea. Igual harta gente me dijo que se iba a conectar, pero no sé, es que igual el horario parece que estaba complicado. Bueno, continuamos entonces, ahora empezamos. Empezamos ahora el club de lectura, ¿vale? Entonces ahora va a hablar Jaime. Vale. Oye, primero vamos a tocar a Simone de Beauvoir, que no sé si está bien pronunciado, pero... Beauvoir. Simone de Beauvoir, que es básicamente la fundadora del feminismo. Y este texto, básicamente un texto existencialista. Aquí Simone de Beauvoir empieza a cuestionarse un poco lo que es ser mujer en un mundo de hombres, pero de una mirada súper existencialista, así como dato anecdótico, bueno, que lo voy a decir después igual, Simone de Beauvoir fue pareja de Jean-Paul Sartre, entonces ya el padre del existencialismo y ella también tiene una mirada un poco de lo que es la mujer y tiene breves pinceladas sobre ideas feministas de la Ilustración, en el siglo XXI. El segundo sexo aparece de manera completa en 1949. Y aunque en esta obra se plantean los temas básicos del movimiento feminista,
Esto cobra fuerza ya en los años 70. Este ensayo surge como una necesidad personal de reflexión. No es un ensayo que pretendía crear un movimiento. Esto viene de una reflexión de ella, que básicamente quería solucionar algunos temas propios de lo que le estaba pasando. El segundo sexo está considerado la obra feminista más importante del siglo XX. ¿Vale? ¿Quién es Simone de Beauvoir? Simone Lucie Ernestine Marie Bernard de Beauvoir. Nació en 1908 y murió en 1986. Y fue una filósofa y profesora de escritura francesa. Fue una activista feminista, escribió novelas, ensayos, biografías, monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo y su obra, El segundo sexo, se considera fundamental en la historia del feminismo. Y fue, como dijimos anteriormente, pareja del filósofo existencialista, el padre del existencialismo, Jean-Paul Sartre. ¿Puedo decir algo, Jaime? ¿Sí? Es que la relación entre Sartre, esto es como del romance intelectual, entre intelectuales. Es muy machista. No, tenían una relación súper open mind para la época. Era bien, sí, era bien tortuosa la relación en sí, pero ellos eran como súper poliamor y tenían como un romance súper curioso. O sea, súper como muy moderno para la época. Igual Sartre era un hombre complejo. Y, bueno, Simón igual. Pero igual como la relación entre Heidegger y Hannah Arendt también era súper bien. Sí. Ya, sigamos. Sí. Esas son anécdotas de nerd. ¿Sigo yo, Macao, no? Este me toca a mí. Toca a mí. Vale. Ya, el texto de Simone de Beauvoir tiene como unas ideas principales hay un capítulo que habla del destino como el hombre es el ser humano por defecto. Y esto tiene que ver, ¿por qué lo dice? Porque Simone de Beauvoir dice en el texto, en el capítulo 1, dice, ¿por qué? Empieza a cuestionarse la introducción, que la vamos a revisar más adelante, ¿por qué la mujer, por ejemplo, no se rebeló nunca? ¿Por qué la mujer, qué es la mujer? Entonces, una de las razones es porque el hombre, como ser humano, hombre biológicamente hablando, está profundamente arraigado en nuestras mentes como concepción, como sujeto, es decir, la humanidad en sí se percibe como el hombre. Más allá de la terminología lingüística, o más allá de la discusión del lenguaje inclusivo, que es la que se está luchando ahora, el hombre, el ser humano se concibe como hombre. Incluso la redacción de la Convención de los Derechos del Hombre, o sea, siempre es el hombre. ¿Por qué Simone de Beauvoir hace esta distinción? Porque ella señala que la mujer se plantea desde la autoridad, es decir, la mujer se plantea no como sujeto en sí mismo, no como una entidad biológica, sino que se plantea como lo que no es hombre, o como lo que es el otro, lo que es la otra cosa, lo que no es el hombre. Y aquí ella empieza como una discusión intelectual bien interesante, utilizando el materialismo histórico, que se lo voy a explicar en qué consiste después, o el psicoanálisis, etc. Entonces, Simone de Beauvoir dice que la mujer sacrifica su individualidad en pro de la especie en este sentido, en el sentido de que la mujer es la autoridad, no es una individualidad en sí, sino que se autodefine, por los motivos que vamos a explicar después, como lo otro, no como la individualidad, ni siquiera se constituye como sujeto histórico, ya en el sentido de la historia, o ni siquiera en el sentido del materialismo histórico, jamás se constituye como mujer, o sea, como sujeto histórico. Sujeto histórico, ¿qué es lo que se define constituirse como sujeto? Cuando en sociología, en antropología, en ciencia política o en las ciencias sociales en general se habla de la concepción de sujeto, es que quiere decir que hay un proceso identitario arraigado
en las prácticas de la historia que hacen constituirse a un grupo de seres humanos con una entidad definida. En este caso se le denomina sujeto, ¿ya? Entonces, a lo largo de la historia ha pasado que la mujer se posterga esa individualidad y como no se constituye subjetivamente como individuo, por tanto no sufre el proceso de conformación de sujeto, ¿ya? Entonces la mujer se expulsa a sí misma y no trasciende y porque no es esencia en sí misma, dice la autora en el primer capítulo. No es esencia, nunca va a volver a la esencia porque es ajena, se enajena de su propia esencia biológicamente, históricamente, psicológicamente. No se constituye como un individuo, no asume su subjetividad y no se constituye como sujeto histórico. Eso es lo que dice, y ese es el sentido del destino de la mujer. ¿Se entiende? Sí, ¿sí? Complementar como idea, así como simple. Cuando un hombre se ve al espejo, ve a un ser humano, y eso es lo que decía Simone de Beauvoir, sí. Pero cuando una mujer se ve al espejo, le dicen, ¿qué ves? Ve una, o sea, cuando le dicen a una mujer, piensa en un ser humano, ella también piensa en un hombre, como ser humano. Entonces, básicamente, ambos, cuando se habla de ser humano, perciben la figura del hombre. Por eso puse ahí a la figura de Da Vinci, así. El ser humano es hombre. Entonces, está básicamente... la mujer es casi como un instrumento, y ahí vamos a ver el concepto más adelante, pero eso. Súper, genial, vamos avanzando. La alteridad de la mujer o el conflicto entre individuo y especie. ¿Se acuerdan que recién les comenté de que Simone de Beauvoir en el capítulo que es introductorio, que es la problematización, metodológicamente hablando, habla de la alteridad de la mujer, que es que se define a la mujer como autoridad, justamente en el ejemplo que señalaba Jaime de que uno se mira al espejo y se autodefine hasta uno misma como ser humano, pero pensando en un hombre, no en una mujer, en el sentido ni siquiera biológico. Entonces, para poder repasar este sentido de alteridad de la mujer y el conflicto entre el individuo y la especie, Simone de Beauvoir hace un repaso de ciertos autores básicos, como Freud, Adler y Marx. Y nos explica por qué la mujer tiene esa alteración de autoconcepción de sí misma, de su individualidad, ¿ya? Hace esta trayectoria en el texto. Entonces dice, en el psicoanálisis, lo que sucede es que critica a Freud fuertemente y dice que, bueno, Freud hace un desarrollo de su teoría donde el desarrollo del ser humano, el desarrollo sexual del ser humano pasa por 3 etapas, que es la oral, la anal y la fálica, ¿cierto? La oral, que cuando los niños son chiquititos, 1 o 2 años, se meten toda la boca, la anal, cuando los niños sexualmente quieren ir al baño, ¿cierto? Y todo eso les produce placer, que es parte de la biología natural del ser humano, en el sentido sexual, y la fálica, donde empiezan a descubrir su genital. Eso es un proceso natural de todo ser humano, ¿cierto? Según Freud. Sin embargo, Freud dice que cuando los niños y las niñas empiezan a diferenciarse en este desarrollo humano, cuando entran a la pubertad, porque, según Freud, el hombre se va desarrollando sexualmente a través, ¿cierto?, de la importancia que tienen sus partes genitales. Pero sin embargo la mujer, Freud la define que ella sufre el síndrome de castración porque la mujer se autodefine como falta de los genitales masculinos. Entonces tiene el síndrome de castración y como consecuencia del síndrome de castración la mujer sufre el síndrome de Electra, en el sentido de que como tiene ese sentimiento de castración, se enamora del papá y entra en rivalidad con la mujer, y que esto es como una edad de los 10 o 11 años que le pasa a todas las niñas, ¿ya? Y pasa este proceso. Entonces, ¿qué hace Simone de Beauvoir? Dice, ojo, critica fuertemente a Freud y dice, no, esto no es posible porque
las niñas recién no conocen los genitales del hombre como para sentir un síndrome de castración, a no ser, y si los conocen cuando son pequeños, si es que tienen hermanos, lo conocen de forma muy externa. Entonces no es posible que desarrollen ese síndrome de castración, no es posible que una mujer se defina con este síndrome de castración y desarrolle el síndrome de Electra. ¿Ya? Asimismo que el niño desarrolla el síndrome de Edipo por lo mismo. No por el síndrome de castración, sino porque el deseo de el deseo sexual con respecto castrado hacia la mamá y el tótem del padre, hay como toda una teoría. Entonces, dice, no, esto no es cierto porque los niños no pueden desarrollar eso a esa edad. Recién la mujer lo puede conocer profundamente más adulta, pero no a esa edad, así que está totalmente ajeno a la realidad de la mujer. Entonces, esta teoría del desarrollo humano, según Beauvoir, está solo basada en el modelo del hombre sin considerar el desarrollo propio de la mujer. Esa es la mayor crítica. Y también critica fuertemente, retoma a Adler y dice que no puede Freud desarrollar la evolución humana a partir solo del desarrollo del placer sexual, sino que toda la sexualidad es parte de un contexto social y un contexto de personalidad. Entonces, como consecuencia de incorporar la sexualidad en el contexto social y el contexto de personalidad, la sexualidad se asocia mucho, primero, al amor y a las relaciones interpersonales. Es lo básico, lo que dice Adler. Y segundo, es que no es posible que las mujeres o las niñas envidien, digamos, los genitales del hombre, porque no los conocen y porque si es que sienten como un síndrome de castración, no es por la envidia de los genitales en sí biológicos, sino porque los privilegios que viven los hombres por tener esta condición biológica. Ya esa es como la crítica más fuerte que hace Beauvoir al psicoanálisis de Freud. Y en relación al materialismo histórico, le explico brevemente. El materialismo histórico es la discusión que plantea Marx a Hegel. Hegel decía que la historia, que tiene herencia como de Platón directa, Hegel dice que la historia o los sucesos de la historia se van formando sincrónicamente, o sea, a lo largo, a través de las ideas, a las ideas en abstracto, o sea, a concepciones, la concepción de historia, revolución, no sé, Estado, mujer, etc. Todo desde las ideas, desde arriba. Pero sin embargo, Marx dice no, la historia no es solo de las ideas, sino que la historia se vive en la práctica, en las condiciones socioeconómicas de las cuales somos consecuencia. Entonces, si yo nazco con una estructura socioeconómica que me hace pobre, eso va a marcar el destino de mi vida y el destino de la historia de la sociedad. Eso es el materialismo, del material histórico del que uno es sujeto y preso. Es bien determinista y bien estructuralista el materialismo histórico. Entonces, dice que en este contexto marxista y crítico de Hegel, toma el texto Beauvoir de Engels, que se llama De la familia, la propiedad privada y el Estado, y señala que la mujer, se concibe como propiedad del hombre en base a estas ideologías patriarcales de Estado y de constitución de la familia, y que está sujeta a la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que consiste en que el amo es superior, ¿cierto? Y el esclavo se toma la autoridad del amo y se pone sumiso y se subsume al amo, pero por una necesidad de supervivencia. Entonces, esa dialéctica de el amo y el esclavo la traspasa a la mujer y es lo que plantea ahí que esto no es un desarrollo correcto histórico de la mujer por las razones que explica después. Entonces dice que la alteridad de la mujer de sentirse la autoridad de sentirse ajena como individuo, como no volver a su esencia y como no sujeto,
no la puede explicar ni la biología, ni el psicoanálisis, ni el materialismo histórico. ¿Se entiende? ¿O fue muy complejo? ¿Sí? ¿No? ¿Algo que decir, Jaime? Sí, mira, yo tengo que decir que solamente como el concepto de alteridad, quizá, que para lo menos como lo entendí yo, como lo pusimos en el título, este conflicto entre individuo y especie, es que básicamente la mujer, como básicamente es madre y tiene a los hijos, ella siempre está básicamente en la base de la continuidad de la especie. Entonces la mujer nunca deja de ser especie, nunca es individuo sola. Lo que le pasa al hombre es que vuelve a ser individuo. Tiene hijos y vuelve a ser individuo. La mujer siempre está ligada a esta dualidad entre individuo y especie. Y eso básicamente la condena a no tener la libertad individual. Y Sí, eso es justamente que está atrás de esto también. Sí, en el capítulo de los mitos habla sobre, bueno, también habla sobre, claro, de que biológicamente las mujeres estamos no condenadas, pero sí biológicamente, si tú quedas embarazada, postergas tus actividades y dejas de ser individuo, lo mismo que decía Jaime, que es como consecuencia. Sí, y solo complementar que no solamente eso de que maternidad, sino que por años el hombre justamente para conservar la especie terminó básicamente tratando también de dominar a la mujer, porque es una forma de continuar la especie. Entonces la mujer deja el cuerpo de la mujer, justamente lo que se está votando hoy día es que la mujer definitivamente no es individuo y dueña de su cuerpo, sino que es parte de un instrumento para continuar la especie. Por lo tanto, nunca es individuo. Y ese es justamente el gran tema que pasó anteriormente, y por eso es tan importante, por ejemplo, la libertad del cuerpo de la mujer, porque justamente es cuando gana su propia libertad. Sí, hay harto escrito sobre críticas feministas, marxistas, de que el capitalismo se fundó en base a la producción de la mujer con respecto a su aporte reproductivo, y que eso la dejaba como prisionera biológicamente de esta condición. Hay varios textos así y por eso hay corrientes feministas, por ejemplo, que apelan a empoderarse del cuerpo de la mujer. Claro. Es súper interesante eso. Claro. Vamos a la idea siguiente. Ya, dale. Vale. Pero una pregunta histórica, ¿en qué momento básicamente el hombre se impone a la mujer? Y esto viene un poco desde antes, porque ya cuando empezamos a separar el hombre de la mujer, que son dos entes distintos, era como la Maca decía, el otro y el yo, ¿así? Y siempre que existen dos polos o cosas separadas, siempre va a existir una disputa de poder. Entonces ya el hecho de separarlo y el hecho de definir la mujer como dos cosas distintas, empieza a haber una lucha por la dominación del otro. Entonces quizás el error también estaba en separarlo, quizás por unirlo, por ser humano, etcétera, no existiría esta disputa, pero justamente desde las bases se empezó a separar. Hay ahora otro punto que es relevante, es que desde el punto de vista biológico, a diferencia de otras especies, la mujer básicamente está 9 meses con la guagua y las guaguas no son independientes como por ejemplo los otros tipos de animales, que a las 3 semanas ya están caminando solos. Básicamente las guaguas no pueden vivir sin la mamá por lo menos por harto tiempo, por lo menos son independientes hasta los 5 años quizás, hasta algunos hasta los 30, no sé, pero ese es un tema relevante que el punto de vista biológico. Y en justamente que es la etapa donde está embarazada y tienen a los hijos que está criando, básicamente la mujer se ve incapacidad de hacer labores que, para efectos de lo que dice justamente la Maca, que es el capitalismo, los sistemas de producción, que son labores trascendentes. El hombre se dedica a hacer labores trascendentes, básicamente para lo definido como progreso humano, mientras la mujer está haciendo labores que pueden ser más domésticas, y ahí justamente
está el tema de la trascendencia, que es lo que lo un poco el sistema de producción y los sistemas económicos, que la trascendencia efectivamente, la guerra, son la dignidad, las cosas que nos hacen ser grandes, por eso uno habla de, no sé, Carlomagno, etcétera, Alejandro el Grande. O sea, estas cosas, los trascendentes, son todos hombres. Son todos los que ganaron luchas, son todos los que hicieron grandes cosas. La grandeza, la trascendencia, solamente históricamente queda abocada al hombre. Porque la otra labor no está calificada dentro de nuestro sistema como una grandeza. Entonces aquí, por ejemplo, hay una frase que pone Simone de Beauvoir, que en la humanidad la superioridad no la tiene el sexo que engendra, sino el que mata. Eso, básicamente, los líderes de la guerra son los que trascienden. Entonces la mujer, en este sentido, como no básicamente no se ve beneficiada a nivel de la trascendencia, está condenada básicamente a la subordinación, según condición biológica. Y eso es lo que le plantea Simone de Beauvoir. Ahora bien, eso era antes, porque efectivamente la civilización ha avanzado, la tecnología ha avanzado, y hoy día esto ya, la mujer en estas cosas que quizás en la guerra y en las emancipaciones, las grandes migraciones, quizás pudo haber tenido un sentido básicamente de evolución y progreso, hoy día ya no es tan así. Hoy día ya la tecnología permite básicamente rápidamente hacer labores, incluso como madre, en la casa. Hoy día estamos todos en teletrabajo y pueden hacer cosas trascendentes. Sin embargo, todos estos conceptos se mantienen hasta el día de hoy como una especie de herencia. Entonces hoy día la mujer, con este sentido de poder engendrar, y el hombre con este sentido de trascendencia, la mujer pasa a ser parte de la propiedad colectiva. Porque al igual que la naturaleza, el hombre dice, aquí hay una frase que puse, desde el origen de la humanidad, su privilegio biológico permitió a los varones afirmarse sujetos soberanos. Nunca renunciaron alinearon en parte su existencia a la naturaleza y a la mujer. Hoy día, efectivamente, el hombre puede básicamente beneficiarse, puede respetar a la mujer, pero nunca la está viendo como una igual, como individuo. Eso. Sí, hay como cortito, me acuerdo que en el capítulo, no me acuerdo, el 3, hablaba del materialismo histórico. ¿Cuándo se produjo este proceso que tú acabas de explicar? Fue que como en las sociedades primitivas, la mujer se dedicaba a la agricultura y el hombre a cazar, pero era en condiciones de igualdad, en igual condiciones de importancia de la división del trabajo, digamos. Pero ¿qué pasó? Que con la evolución del Estado y las sociedades, donde era necesario la defensa, por eso se crearon los estados para proteger las comunidades, donde se monopolizaron las armas. Ahí, con ese proceso de monopolización de las armas, que me acuerdo de un texto de Norbert Elias del proceso civilizatorio, cuando lo citó Simone de Beauvoir, en ese proceso de monopolización de las armas y creación del Estado, el hombre se dio importancia a la defensa y a la guerra como superioridad. Y la técnica que la manejaba la mujer en la agricultura se subsumió. Y por esa razón da como consecuencia la trascendencia del hombre y como la colectividad en la parte reproductiva biológica de la mujer. Eso. Dale, Jaime. Otra idea que puse acá, que era básicamente los hombres hacen los dioses y las mujeres los adoran. Dice, no ejerce esta dominación en un sentido aniquilador. No se trata de suprimir a la mujer, no solo porque sea necesaria como instrumento, sino que el hombre trata de revestir con su dignidad todo aquello que posee. Y esta también me gustaría, las dos primeras frases las quiero leer textuales, porque Simone de Beauvoir, como hablamos previamente del objetivo de trascendencia, y el objetivo de trascendencia está, que son las grandes luchas, etcétera, las grandes labores,
lo que finalmente traen al hombre es la dignidad. Se hacen dignos de esto. Ahora, lo que plantea Simone de Beauvoir es que el hombre básicamente cuando empieza ya a respetar a la mujer y se empieza a disfrazar esto de verla como igual, en realidad no es que esté viéndolo como igual, sino que la está viendo como parte de su propiedad. Y como todo lo que es de él, debe ser digno. Entonces dicen, yo te trato bien porque yo te expando mi dignidad. Entonces dice, quiero que mi mujer sea digna, pero no porque la respete o me merezca en un fin en sí mismo, sino porque es mi mujer. Y como es ella, dice algo de mí, la mujer es parte de la propiedad privada del hombre. Esta visión está ligada a la familia patriarcal. La familia patriarcal anula a la mujer. En sociedades como la romana, no solo en la familia, sino el propio Estado, que le da una libertad formal, pero vacía. Ahora bien, el cristianismo va a acentuar esta situación y recién ya en el siglo XVI las condiciones legales recrudecen aún más para la mujer y básicamente cuando va aquí en el tema de los códigos civiles. Luego viene después ya con el cristianismo y efectivamente la religión empiezan a hablar sobre la monogamia y todo esto, pero básicamente se mantiene y aparece la profesión más antigua del mundo, dicen, ok, la mujer es pertenencia del hombre, es monógama, pero aparece que el hombre tiene la libertad de ir con prostituta y es parte de la normalidad. Porque sigue siendo y sigue existiendo esta relación de propiedad privada. Solo hasta el siglo XIX esta condición legal cambia un poco y ya empiezan a ver con la revolución industrial, la revolución francesa, ya empiezan a ver la declaración de los derechos de la mujer y empieza a verse emancipada básicamente en esta lucha. Los privilegios que se lograron siempre han sido mínimos. Hoy día el derecho a divorcio, el derecho básicamente... ¿por qué razón hoy día, un punto importante es por qué empezó a aparecer la monogamia y este derecho de propiedad privada? Porque básicamente empezar con la propiedad privada, se empezaron a crear la familia y el derecho a heredar las propiedades, y por eso la mujer empezó a tener un rol fundamental para efectos de constitución de familia y constitución de núcleos como de poder. Entonces, pero no sigue siendo vista como un individuo en particular, sino que más bien como una forma útil. Súper bien. Yo agregaría un poquito de que este proceso que llegó a esta concepción que dice Jaime se formó porque el hombre como ser humano, en general y como especie, lo que quiere es, que también está en un texto de la condición humana de Clow, cómo el hombre domina la naturaleza. Entonces, el hombre, a enfrentarse a la realidad, va dominando lo material y la naturaleza con el trabajo, ¿ya? Y ese enfrentamiento que hace el hombre masculino, con esta realidad de domar la naturaleza, lo lleva a una tensión constante de la que la mujer, por su condición biológica y maternal, se recluye, de la que no está, en la actualidad en la sociedad occidental, no está enfrentada cotidianamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre en esa desesperación de enfrentamiento constante para dominar la naturaleza y que no lo atrape? A la única especie que la encuentra a su par es a la mujer. Entonces la mujer se recluye el hombre, en la mujer se cobija frente a esta lucha constante de la dominación de la naturaleza humana. Y como el ejercicio de la dominación de la naturaleza humana a través del trabajo es siempre constante, hace el mismo ejercicio con la mujer. Y en ella se hunde, en ella se penetra y en ella revive también, revive y reproduce vida. Y este ejercicio que hay, esta dialéctica que hay entre hombre y mujer, podría haber sido de una forma amorosa y fraterna, pero sin embargo, las dinámicas del Estado, la propiedad privada y las dinámicas patriarcales la convirtieron en una relación asimétrica de poder. ¿Se entiende?
¿por qué no se rebelaron las mujeres? Y esta es como, y aquí voy a ir a un post que pusimos nosotros, que está súper bueno. ¿Por qué no se rebelaron las mujeres? Esa es como la pregunta, es como, en metodología de la investigación uno diría la pregunta de investigación clave, la problematización. Entonces, el punto acá es que, ¿qué es lo que dice Simone de Beauvoir? ¿Por qué no se rebelaron las mujeres? Ella problematiza súper entretenido esto, ¿eh? Dice, los hombres, o sea, en la sociedad actual siempre dicen, compórtate como una mujer digna. ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres se están perdiendo. Estamos hablando, esto se escribió en 1949 y son las mismas prejuicios hasta el día de hoy. O sea, hace lo impresionante de este libro. Los mismos prejuicios sobre las mujeres. Compórtate como una mujer digna. Compórtate, no, es que ella tiene útero, pero no es una mujer. O no sé, y ella las citaba esas mismas frases que se repiten hasta el día de hoy como siglos después, ¿ya? Entonces dice, y ella mostraba estos hechos de cómo se habla de la mujer en general, cómo el hombre habla de la mujer y dice estas frases. Entonces dice, ay, pero ¿por qué eres poco femenina? ¿Dónde está tu feminidad, mujer? Eso no es propio de una mujer, por ejemplo, ¿ya? Entonces ella pone estos hechos de que pasan, de que hablan de la mujer, y dice, y cita a un autor y dice, no deberíamos diferenciar, ¿qué es lo primero? No deberíamos diferenciar hombre y mujer, dice esta autora, Dorothy Parker, sino que deberíamos considerarnos todos como seres humanos, primero, ¿ya? Y empieza a cuestionar, dice, esto es lo que dice la teoría, claro, todos deberíamos ser considerados seres humanos, pero en verdad no es así, porque el hombre hace, o la sociedad hace cuestionamientos de qué es lo que debería ser digno de una mujer y no. Entonces empieza a cuestionarse ella, entonces, ¿qué es una mujer? ¿Por qué la mujer? Y si no está claro, ella dice, ni nosotras mismas sabemos lo que es una mujer. ¿Qué se define como mujer? Ni nosotras mismas como mujeres no sabemos autodefinirnos. Entonces ella ahí se pregunta, y es como la pregunta que pone Jaime, que ¿por qué no se rebelaron las mujeres frente a tanta opresión social e incluso autoimpuesta? ¿Por qué lo tenemos tan metido en la cabeza? Entonces ella plantea dos cosas. Primero, la polaridad. Segundo, la falta de acontecimiento. Y tercero, la falta de autoconcepción de sujeto, que es lo que ya le había mencionado antes. Entonces, ¿a qué se refiere con polaridad? Que en la relación de los dos sexos, hombre y mujer, hay dos polos. El hombre representa la vez positiva y lo neutro, y la mujer aparece como lo negativo, ya que toda limitación le es imputada como limitación sin reciprocidad, es decir, es lo otro, es como, el hombre es como la concepción del ser humano, es lo positivo, y el hombre lo negativo, típico que es como, el hombre el sol, la mujer la luna, el hombre el día, y la mujer la noche, es como todo negativo, es como, hay tantas como concepción implícita de la mujer, que nos va quedando como en el long term memory, que es como en el inconsciente. Ya, eso es lo primero, que a nosotros nos autopercibimos como mujeres en forma negativa, y eso es increíble, así, y es cierto eso. Segundo, la falta de acontecimiento. Dice que, y esto tiene que ver, dice que históricamente nosotros estamos subordinadas por todas las explicaciones que hemos dado anteriormente, donde el más débil en este sentido de fuerza, de dominación de la naturaleza, se subsume al más fuerte. Históricamente han habido diferentes colectividades que existe este mismo ejercicio. Por ejemplo, los judíos a los alemanes, los esclavos en América Latina, en América, siempre hay un evento histórico que dice ya, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial, Hitler apareció y sometió a los judíos, etcétera, los alemanes. Igual hubo una guerra de secesión en Estados Unidos para liberar a los negros de esta histórica trayectoria de colonización, ¿cierto?, del imperio del Reino Unido. Entonces siempre ha habido hechos históricos que ciertos grupos son los sometidos y ciertos grupos son los dominantes. En el caso de la mujer no ha habido un acontecimiento histórico específico
que determine por qué la mujer estamos tan sometidas al hombre. Ya no existe eso. Entonces eso también nos hace no autodefinirnos, no tener propia identidad. También está negado eso. ¿De dónde salió eso? No se sabe. Incluso ni Freud lo sabe, no pudo definir, ni Marx, ni Engels en el texto tampoco lo pudo definir, que son las grandes críticas que hace Bubos. No existe acontecimiento histórico que nos defina como colectividad a esta sumisión, ¿ya? Y para finalizar, la falta de autoconcepción de sujeto. Y esto yo lo cito y se los voy a leer porque es increíblemente vergonzoso. Cuando yo lo leí, dije, no puede ser. Por eso yo soy tan solidaria con las mujeres, porque tenemos que construir colectividad. Por ejemplo, cuando yo veo una mujer que se tira para abajo, no, compañera, amor propio, amor, hay que tirarse para arriba. Entonces, miren, dice, si la mujer se descubre como lo inesencial, ¿se acuerdan que no volvía a la esencia, la autoridad, lo que le expliqué al principio? Que jamás retorna a lo esencial, es porque ella misma no realiza ese retorno, o sea, es nuestra propia responsabilidad. Los proletarios, por ejemplo, dicen nosotros, los negros también, presentándose como sujeto, como le expliqué antes, como de identidad colectiva histórica. Transforman en otros a los burgueses, es decir, en vez de nosotros que somos los otros en negativo, como le explicamos antes, ellos, este grupo de sumisos, dicen, ya, nosotros somos los otros, pero no somos nada negativos, somos positivos y nos constituimos como identidad colectiva. Nosotros no hacemos ese proceso identitario dialéctico, nos quedamos ahí. Ya, los proletarios, los burgueses, el proletario subsumido, la burguesía dominante, ya, el proletario era el otro, el negativo. ¿Qué hizo el proletariado? Se agrupó y se constituyó como identidad y se convirtió en sujeto histórico. La mujer no hemos hecho eso porque no somos solidarias entre nosotras, no hacemos colectivo. Las mujeres, salvo en ciertos progresos, no dicen nosotras. Y esto cuando yo leí me dio una vergüenza tan grande que lo leí hace mucho tiempo, que no puede ser. Entonces yo desde ese minuto que lo leí, yo cada mujer que veo, nosotras, las parejas de mis amigos, todos, siempre apoyando a nuestras mujeres, ¿ya? Eso es lo que quería decir. Ya. Sigamos entonces. Y eso es lo que, en definitiva, la evolución de la... Y aquí está la frase final. La evolución de la condición femenina se debe a la convergencia de dos factores, la inclusión de la mujer a la vida laboral y la liberación de la esclavitud reproductora, que es como la trayectoria que veníamos explicando de antes con Jaime, ¿ya? Que una vez que... por eso la mujer no se libera y en este proceso de no liberación hayan habido algunas inclusiones de la mujer a la vida laboral y liberarse de esta esclavitud reproductora. Eso podría decir yo, Jaime, ¿qué quisieras tú agregar? Mira, solo complementar quizá una idea que viene después de un libro después, que es de Bell Hooks, pero lo vamos a ver, pero ella habla de que no existe, como no existe este hecho histórico y no existe esta identidad, no existe un movimiento feminista, sino que existen muchos movimientos feministas. Y como existen muchos movimientos feministas, no hay una coordinación entre ellos y pierden fuerza. Entonces, y pasa mucho que, por ejemplo, Bell Hooks, que es negra y mujer, entonces dicen, pero existe racismo entre las mismas mujeres. Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, que uno puede encontrar sociedades que mujer blanca, de buena situación económica, probablemente va a estar peleando por un mejor salario, pero sin embargo una mujer negra que está en situación más vulnerable va a estar peleando porque no la usen, no le peguen, y son luchas totalmente dispares. Y eso le quita totalmente fuerza a los movimientos feministas, por lo tanto, es súper difícil que se puedan integrar y que puedan obtener una identidad común. Es que el tema de la mujer, esto es como mi análisis politológico y sociológico, siempre se subsumen a otras luchas, por ejemplo, la lucha de clase, trabajador, burguesía, o sea, proletario, burguesía, o la lucha de raza, en este caso, que pasa con lo que acaba de decir, que son, ¿cómo se llama? Overlapping. O sea, la problematización de la mujer siempre es overlapping, que no sé cómo se traduciría
Jaime o Carlita al español, que son... Traslapar. Se traslapa, sí. Se traslapa es traslapado otro fenómeno, otros issues sociales y políticos al issue de género, al issue de la mujer. Y eso es, por eso pasa que aparecen estas corrientes o estos libros como los de Bell Hooks. Claro. Ya está. Vale. Y esto de cierta forma lo hemos tratado, porque dice básicamente, hoy día toda la historia de las mujeres ha sido realizada por hombres. O sea, voy a solamente leer el texto final. Dice, Beauvoir declara que vive en un periodo de transición. Para que la mujer termine de liberarse, ha de dejar de definirse en base a la visión masculina. Esto sigue sucediendo debido a las contradicciones que se derivan de progresar partiendo de valores antiguos. Hoy día, básicamente, las mujeres, como decía, no tienen identidad, pero tampoco tienen historia. Toda la historia está ligada al hombre. Y por lo tanto, eso también repercute en la propia creación de su propia identidad. Súper bien, Jaimito. Dale, Jaimito. Lo mismo, este repaso histórico que ha mostrado que los hombres han tenido siempre algo concreto, y este es el gran problema que ha pasado, es justamente por el tema de la alteridad que vimos anteriormente, de esta relación entre especie y individualidad que siempre mantiene la mujer, a diferencia del hombre que puede lograr ser individual, y eso básicamente le ha repercutido a estar subyugada al hombre, y por lo tanto, y quien ha escrito la historia ha sido el hombre, y básicamente eso. El otro punto que es relevante es, tiene que ver con la idealización de la mujer, que era el otro punto que era súper relevante, que en la historia ha pasado. Los hombres han caracterizado a la mujer de muchas maneras, como la madre naturaleza, que ya tiene que ver con la visión de alteridad, o sea, la madre naturaleza. Es algo que el hombre finalmente domina, la naturaleza. Está relacionada a la evolución, a la especie, es algo dominable, son diosas, objetos de deseo, como el ideal del caballero a proteger. El otro día hablaba con mi suegro, que básicamente una persona súper buena y bien intencionada. Entonces yo le decía, ¿por qué, por ejemplo, por qué en la guerra, por ejemplo, en Ucrania, se protege a las mujeres y a los niños? ¿Por qué se protege a las mujeres y a los niños? Yo le decía, porque uno protege lo importante. Entonces, pero ¿por qué la mujer es más importante que el hombre? Porque la mujer es la que básicamente procrea. Y eso básicamente, a pesar de que fue una frase súper bien intencionada de decir que protejo a la mujer, está haciendo básicamente la misma relación de alteridad que está diciendo que la mujer no se pertenece a sí misma. Le pertenece a un colectivo, le pertenece al hombre, le pertenece a... Nunca es un ser individual. Al ya definir la más importante, ¿importante para qué? Para la sociedad, para el progreso, ¿para qué? O sea, si es importante es porque no es dueña de sí misma. Y esta idealización de la mujer aboca al hombre a la decepción, a la mujer lo es todo, y precisamente lo que es todo acaba siendo nada. Súper bueno eso. Sí. ¿El eterno femenino tú? ¿Sí? Sí, básicamente es la misma idea, y aquí yo abarcaba lo mismo, que es el eterno femenino, es que es un concepto, y esto también lo abarcamos alguna vez, que esta idealización apunta a tener una visión romántica de la mujer. O sea, perfilando el ideal de mujer que no tiene consecuencias. La mujer real no existe, la mujer que tenga, la mujer, incluso por ejemplo, si vamos a, no sé, por los templos masónicos, dice, en alguna vez escuché yo, por ejemplo, que, ¿por qué el hombre progresa? Porque el hombre tiene fallas de herencia y debe progresar. La mujer
es ideal. No tiene, porque ella es madre, y como es madre, es ideal. Históricamente se ha idealizado a la mujer, como que ella es perfecta, ella es empática, ella es lo mejor, y ella es todo. El hombre debe progresar para luchar contra sí mismo, y progresa, y la mujer ya desde su nacimiento es ideal. Esa idealización la hace, es El súper, cristianismo. que no la hace ser humano, la hace parte de la naturaleza, parte de la idealización, y no la hace una mujer real, con problemas, con fallas, etc. Y ese es un gran problema porque es un instrumento básicamente de lo que dice Simón de Beauvoir, dice, es un instrumento del hombre para justamente, idealiza para dominar. Sí, es súper interesante esa parte que sale eso mismo que sale en el capítulo de los mitos, y con respecto al proceso de idealización de la mujer que lo materializó y lo asentó fuertemente el cristianismo, de la mujer como ideal, pero la mujer como ideal en el sentido de propiedad y de concepciones que no estaban antes en la sociedad o no están en culturas, en otras culturas o culturas más primitivas con respecto, por ejemplo, habla Simón de Beauvoir de la desfloración, es decir, como el valor que le da el patriarcado a la virginidad y al proceso de desfloración es totalmente de propiedad privada y de dominación. ¿Por qué dice así? Porque antiguamente en las sociedades, no sé, antes o en algunas tribus o comunidades, digamos, el proceso de cuando las mujeres se casan o se casaban, los hombres no les gustaban las mujeres vírgenes porque explicaba Simón de Beauvoir que significaba que ningún otro hombre la quiso desear porque a lo mejor ella no tenía la capacidad para producir deseo, o tampoco les gustaba a las mujeres sin hijos porque no podía demostrar de ninguna manera que ella sí era fértil. Entonces, era súper interesante. O sea, chiquillas, por favor, léanlo. Lean ese capítulo de los mitos. Léanlo, porque destrona todo como el sistema patriarcal. Simón de Beauvoir lo destrona completamente, destrona todos los prejuicios que hay sobre el comportamiento sexual de la mujer. O sea, se lo recomiendo completamente. Léanlo, chiquillas, lean a Simón de Beauvoir, lean ese capítulo de los mitos. Eso quería decir. Hay un tema ahí que era solo para complementar, que se me olvidó destacar, que lo estaba leyendo, del eterno femenino. El eterno femenino y esta idealización también tienen que ver con una idea de que el hombre le interesa ver a la mujer como un misterio. Sí, también, sí, súper buena. Este misterio es algo ideal, inalcanzable, misterioso. Pero es la excusa perfecta para no saber cómo satisfacerlo también. Porque es un misterio. Y después pasan este misterio, esta idealización, pasa incluso ya a cosas de risa. Dice, los hombres no entienden a las mujeres y cosas de estos micromachismos hoy día que existen. Oye, pero si esto es una caricatura justamente de eso. Este misterio de mujeres es un misterio. Ideal, pero misterio, y después pasa a lo que existe hoy día. Súper. Yo creo que ahí terminamos. Sí, terminamos. Ahí tenemos varias. No sé qué les parece, qué quieren comentar, chicos. A mí me encanta Simón de Beauvoir, estoy leyendo fascinada, así como que, bueno, yo la había leído antes, pero leerla así con tanta profundidad me remueve toda cada vez que leo, como que cambio. Simón, o sea, hay una autora que se llama... Eduardo quiere comentar. Dale. Sí, tranqui, sí, no es apuro, pero bueno. No, yo quería aportar dos cositas nomás. Por el primero era que, porque, bueno, cuando partiste, Jaime, se decía que Simón de Beauvoir era como la primera feminista, y ahí hacer como algún aporte también, porque en estricto rigor el primer feminista, y de hecho el feminismo viene del 1600, de finales del 1600, en el 1670 más o menos, lo recuerdo porque lo escribí en algún, no sé si en mi libro o en algunos artículos, pero el primero fue Poulain de la Barré,
Ese fue el primer feminista y es del año 1670, entonces finales del siglo XVII. Por tanto, el feminismo es mucho más antiguo incluso que, no sé, que Marx o Simón y algunos otros autores. Y de seguro hay mucho más atrás, porque obviamente que tampoco lo debe haber inventado Poulain de la Barré en ese minuto, solamente es uno de los, es como, no sé, tomó un poco más de preponderancia, pero no significa que haya sido inventado, y dice que quizás de cuándo estamos hablando de este tema, y eso creo que es importante también recalcarlo. Y lo otro, complementar también que a lo mejor encuentro bueno, no sé si a lo mejor compartimos o no la opinión, pero yo encuentro bueno que hayan muchas clases de feminismo, porque es como todas las cosas en la vida, o sea, cuando hay una sola cosa de algo, como que se vuelve una especie de dogma, y bueno, yo estoy bien alejado de todo lo que sea dogmático, me gusta mucho ese tema de cuando hay muchas visiones de algo, porque al final el eclecticismo nos permite también recoger una mirada más amplia en la vida. Entonces, siento que es bueno que haya hartos tipos de feminismo o hartas visiones del feminismo. Entonces, quería aportar ahí también con esa idea. Súper interesante, Eduardo, lo que dice sobre Poulain de la Barre, que era un francés, un escritor francés, justamente de 1670, no me acuerdo, pero también dentro del mismo siglo XV, me acuerdo que está en 1642, Sor Juana, no sé si, me imagino que la debes conocer, por ahí, y que en esa época, en ese siglo, por lo que yo leí, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba en español que leí que nos recomendaron a la Fundación de Mujeres? Pero no me acuerdo el texto, pero que leí que, bueno, que las mujeres en el siglo XV, cuando las obligaban a casarse, porque en ese tiempo la mujer era intercambio era utilizada como intercambio de avance de estatus social, los padres hacían casarse a las mujeres con hombres que les pudiera asegurar un estatus social, sobre todo en realidad las mujeres de estrato socioeconómico alto. Ahí hay una discusión sobre eso también súper interesante, pero que no vale el caso. Y eso, para cuando las mujeres querían evitar eso, que no querían casarse, ser obligadas, las feministas se metían a conventos. Y ahí, dentro de los conventos, las mujeres tenían tiempo para reflexionar y leían mucho. Surgieron muchas feministas en esa época, dentro de los monasterios. Entre esas, una de las más destacadas, Sor Juana. Mira, Eso no sé si... es interesante eso. Sí. Sí. También buena aporte. Sí. Bueno. Sor Juana. Vamos a leer a Sor Juana. Búsquenla, Sor Juana. Sí. Oye, interesante. Oye, yo tengo muchas consultas en realidad, pero hay algunas que me gustaría ir tocando. Bueno, este libro es de 1949, ¿no? Por lo tanto, ciertamente hay cosas que siguen pasando y otras que probablemente se han caído, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, cuando se mete a hablar de Freud, no es la única que hace un contrapunto a Freud, ya desde Jung y muchos otros refutaron las teorías de Freud. Lo mismo que cuando habla bueno, todavía puede haber, de hecho lo hay, pero cuando habla de los riesgos que corren las mujeres o que corremos las mujeres en todo el tema de la salud sanitario, ¿no es cierto? Para los partos o para las diferentes cosas que había mucho riesgo. Yo creo que de su época es total, digamos, tiene que haber sido tremendo. Entonces, hay cosas que efectivamente uno dice, sí, son súper fuertes ahí porque las está viviendo, es un horror. Y ahora confío en que han ido mejorando, ¿no? Respecto no capté muy bien el tema de la comparación entre el Electra y el Edipo, porque, o sea, ¿a qué conclusión llega? Porque en el fondo, este Electra ya creo yo, entiendo, a su vez, idéntico o muy similar al Edipo, digamos, pero para el otro lado. Entonces, ¿a qué conclusión llega respecto de esos dos? No capté bien eso. Mira, yo Maca, tengo una visión al respecto, quizás. Ya, dale.
Porque yo lo que entendí es que tanto niños como niñas, según Simone de Beauvoir, tenían el complejo de castración. Ah. Esto básicamente, por el lado de la mujer, era como el no tener, básicamente, y básicamente le hacía como envidiar a la mamá porque tenía a un papá y básicamente algo que le faltaba. Y eso básicamente hacía este complejo de Electra que la niña se empezaba como a enamorar del papá y este amor paternal. Pero en el caso del hombre, tiene que ver con una dominación, que efectivamente el niño de cierta forma se acerca a la madre, pero tiene el miedo de que su padre lo castre. Ese era como el concepto, así como que existe una relación de superioridad, básicamente, del hombre, y eso es lo que dice, justamente ahí lo dice textual Simón de Beauvoir, que tiene miedo, básicamente, de que el hombre mayor, básicamente, pueda provocarle algo de eso. Entonces, ambos tienen, de cierta forma, esta visión. Pero el tema concreto es que se le da básicamente al órgano, se le da todo empieza a girar en torno a eso. Y es el gran problema que justamente pone Freud en el punto. Sí, bueno, yo por mi tesis doctoral tuve que analizar harto Freud. Por mi primera tesis doctoral, en la segunda en la segunda tesis doctoral como que lo apliqué y avancé más en teoría respecto, pero el sentido de castración es bien simbólico. No es un sentido de que lo van a castrar físicamente. No es eso, en el sentido de que en el caso de la mujer, el sentido de castración es el que no tiene genitales masculinos. Ese es el sentido de castración. Ella no tiene genitales masculinos y según Freud, por eso, como al no tener genitales masculinos, se siente como lo negativo y se enajena de su esencia y se va a la otroridad, como lo habíamos hablado, y en ese sentido ella se asimila a la mujer inconscientemente. Todos estos son procesos súper biológicos, instintivos e inconscientes que están en el funcionamiento del cerebro en el long term memory, es donde se guardan las sensaciones, las emociones, la sexualidad, no es algo racional, ¿ya? Entonces, la niña tiene este signo de castración y porque no tiene genitales masculinos y como no los tiene, siente una falta y por esa falta, esa sensación, viene la teoría de la pulsión, es decir, la teoría de la pulsión, que es súper importante la teoría de psicoanalítica, que en realidad la desarrolla más Lacan, es que todos los seres humanos cuando nacemos, y este es el origen del tótem, que es de la autoridad, todos los seres humanos cuando nacemos, nace el ser humano, hombre o mujer, sale del vientre materno y se le corta el cordón umbilical, se le corta el apego desde donde nace biológicamente el niño con respecto a su madre, ¿ya? Y al cortar ese apego, se produce un desfase que continúa el apego con lo que se denomina pulsión. La pulsión en el sentido sexual, que es un empuje, es una fuerza que atrae. Y en ese desarrollo que lo desarrolla más Lacan, que no lo desarrolla Freud, en esa pulsión que es sexual, ahí es donde la niña desarrolla este complejo de Edipo, porque la pulsión la lleva a buscar, según Freud, esa falta de genital masculino. Y por eso le atrae al papá a esa edad. ¿Ya? En ese sentido ya se produce el complejo de Edipo. En el caso del complejo o sea, perdón, ahí se desarrolla el de Electra. Y en el caso del complejo de Edipo es mucho más complejo porque es mucho más simbólico. Aquí no hay falta, no está la sensación al corte y al desarrollo y el empuje de la pulsión, que es constante según Lacan. Lo que sucede ahí es que el hombre es el tótem. El tótem como, imagínense un tótem de una tribu, así, y produce una autoridad cultural y simbólica. Entonces,
cuando el niño con la pulsión es desconectado del apego de la madre, ¿cierto? Sigue esa pulsión sexual de atracción. Entonces, ¿qué dice el padre como autoridad, como tótem? Dice, no, porque las madres no son objeto de deseo sexual, ¿ya? Son tus madres, son tus protectoras, pero no es objeto de deseo sexual. Y esa enseñanza cultural que se hace, a pesar de la pulsión que hay, producto como consecuencia biológica de ese acto de desapego en el nacimiento, es lo que produce el padre como tótem, como autoridad. Y a eso se refiere con el síndrome de castración. Esa es la figura. Ah, perfecto. Esa es la figura, ¿ya? Y ahí es donde se produce el complejo de Edipo. Es que con la pulsión se desarrolla más, se enamora el niño del papá, o sea, el niño de la mamá, ¿cierto? Pero viene el tótem, padre, y dice, no, eso está prohibido porque es incesto. Es bien simbólico y que tiene que ver mucho con este tema de la pulsión, que lo leí en Lacan. Eso es. Ok, gracias. Sí, sí. Sí, no sé si hay otra pregunta más. Sí, no sé. Ponle ahí como ideas como que vayamos teniendo estas cosas, para, hora y media está bien ahí. Sí, yo creo que está bien ya. Sí. Y... Oye, yo tengo preguntas, pues, pero me da Ya, la dale, dale, cosa dale. que No, pero pregunto. pregunta si todos tenemos Quedan tiempo. 3 minutos, quedan 3 minutos, dale. Ya, perfecto. Ya, muy cortito. Otra de las cosas que decía el libro, ¿no es cierto?, es que claramente las mujeres, por favor corríjame, ¿no?, que yo puedo haber leído como el 80% de la gente, eh, que claramente las mujeres tenemos como menos fuerza muscular, ¿no? ¿Sí? ¿No será esa más bien la explicación por la que se protege a las mujeres y a los niños, por ejemplo, en una guerra? Estoy haciendo contrapunto, ¿no? De abogado del diablo un poco. ¿Cómo miramos eso? En vez de poder plantear, no, tiene que ver con que se lo mira como un ente que no tiene identidad y por lo tanto hay que protegerlo, no sé qué. ¿Cómo podemos hacer esa mirada en las dos dimensiones, digamos? Yo en verdad he leído sobre ese tema de la menor fuerza, no me acuerdo en qué texto lo leí, pero Pero ahí mismo lo dice ella, sí, sí, lo Sí. dice ella, pero lo dice ella en relación a que tiene menos fuerza, que lo dice en el capítulo, no me acuerdo qué capítulo, Sí. pero dice que tiene menos fuerza y por el poderío de la mayor fuerza del hombre, la mujer se subsume, pero tiene más fuerza, pero tiene más habilidad técnica. Eso también Sí. lo dice. Ya Sí, pero tiene es una guerra, ¿no? Entonces, pero no en una guerra. fuerza. pero, Ya. pero Carla, mira, yo tengo un contrapunto también, pero por ejemplo en la guerra, si tú habláis, por ejemplo, más allá de que tengan menos fuerza o no, pero por ejemplo, la guerra priorizan, por ejemplo, a los niños, a las mujeres jóvenes, pero a las mujeres más viejas que no tienen procreación, ya no son prioridad. Entonces, es su ámbito, no, de verdad, como que no es, y son más débiles incluso que las jóvenes. Pero las jóvenes se protegen justamente porque tienen el ámbito de la procreación. O sea, Alejandra, estás en silencio, por si acaso. es justamente eso. Y a los viejos y a los ancianos en general no son prioridad. Incluso, por ejemplo, ahora en la pandemia, decían, era súper raro escuchar, por ejemplo, oye, se murieron 100 pero eran 90% viejos. No pasa nada. ¿Cachai? No son dejan de ser seres humanos ya, así como tales. Porque efectivamente el tema de o sea, la importancia en esto es niños, porque son el futuro, mujeres, porque procrean, mujeres jóvenes, y ahí va todo el resto de la prioridad. Sí, es súper interesante eso. Dale, Ale. Me acordé también, no tiene que ver con el libro, pero también en la guerra, cuando va un ejército con el otro, la mancillación o el rebajar a la mujer, que es reproductiva, es una forma también de denostar y de agotar psicológica y mentalmente al enemigo.
porque Sí, la sí. reproducción, o sea que el embarazo no, pero el mancillar a la mujer es una forma de agotarlo también psicológicamente. Me hiciste acordar eso, y en los tiempos de Franco en España se vivió, mi abuela fue objeto de ese tipo y se hablaba de eso. Sí, 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 es como una estrategia de guerra. O sea, exacto, dicen, claro. le De dicen bajar a la los moral del soldados, lo enemigo primero que y hagan dejar, eso, claro, sí, y de bajar la moral y de dejar consecuencias también y la huella de tu paso, pues la dominancia. Es como lo que hablábamos una vez, Carlita y Eduardo, en una discusión que tuvimos entre nosotros de la corporación sobre el efecto que Jaime subió una noticia de por qué que los soldados rusos se metían con mujeres ucranianas en la web. No sé si se acuerdan, chicos, entonces que era como el mismo efecto de disminuir la moral, y hay como una simbología súper fuerte ahí del patriarcado. En el sentido de que la dominante, porque estamos hablando de mujeres ucranianas que en este caso están en desventaja de poderío hardware, software, ¿cierto? En el sentido de relaciones internacionales, o sea, poderío político, software y hardware armamentista, ¿cierto? Y Rusia, que es como potencia. Entonces, ya que los soldados rusos hiciera este acto con las mujeres ucranianas, independiente de lo que las mujeres ucranianas ofrezcan su belleza en la web, era un acto simbólico súper patriarcal. El hecho de que el soldado lo hiciera. Ahora, lo que hagan, o sea, en mi opinión, humildemente, lo que hagan las ucranianas bellas con su belleza, lo que hagan con el mercado, que hagan eso, no es el punto para mí. Para otros sí puede ser, pero para mí no, sino que era el acto patriarcal que se mostraba. Ok. Muy bueno. Muchas gracias. Ya son las Siento que falta tiempo, quizás porque que empezamos un poquito más tarde. Sí, podríamos empezar más tarde para otra vez, pero ya son las 20:32, yo creo que hay que cerrar el... sí, oye, pero sigamos igual conversando por el chat y intercambiando ideas y nosotros igual vamos a mandar este resumen. La idea es que ya el próximo mes vamos a leer el segundo sexo 2, ¿o no? ¿Quién El lo va? volumen 2, ¿sí? ¿Lale con la Carla o Eduardo? Aquí, no. Yo tengo que Hoy no me queréis reconocer que más hice pega, por trampa hoy Jaime. día. Ya Yo estoy digo, tengo que colapsado, estoy reconocer que hice trampa. sobrevendido, ya no tengo más de dónde. Oye, pero yo también quería Yo soy una humilde felicitarlo. aprendiz ahora, así que voy a Sí, aparte, sacarles todo. sí, ay, no sé si estoy mal conectado aquí, pero No, bueno, pero ahí te escuchamos, se me pegan los escuchamos. Se videos. escucha. Ah, ya, súper, que es como que se me pega todo. Bueno, pero yo quería también, bueno, aparte de felicitarlo, también me declaro un aprendiz, como Alejandra, porque la verdad que, claro, mis lecturas en realidad van por otro lado, a pesar de que conozco un poquito de esto, pero soy un neófito total y absoluto, así que, y también lo agradezco porque yo tengo 2 hijas, y por supuesto que el tema me interesa bastante, porque obviamente que pretendo entregarles un mundo mejor que el que encontré. Así que felicitarlos nomás, chicos, Jaime, Magrena, todos por el tremendo esfuerzo que están haciendo y por esta iniciativa. Siento que vamos a aprender mucho, así que eso lo encuentro súper loable también de ustedes y los felicito, de verdad. Súper. Y ahí Muchas gracias, impecable. la labor nuestra es ir convenciendo también más hermanos, más personas también. Como dices tú, evangelizando. Evangelizar. Sí, Carlita está invitada a evangelizar sobre estos temas. Buenísimo. Sí, voy a tratar de viralizar con mis amigas, amigos. Sí. Buenísimo. Ya se pasaron Ya, realmente. Gracias por Buena asistir, exposición. Sí, súper, chicos, gracias. Muchas Aquí otra gracias. aprendiza. Gracias. Que estén súper, gracias. Súper, gracias. Muy bien, ¿cierto? Chao. Está un placer Chao, compartir con chao. ustedes.